Ayer hicimos el video de la meditación al mindfulness porque yo estoy hasta el gorro que en los viejos vídeos de meditación que he hecho a lo largo de los años, he hecho 2 o 3, la gente siempre, los meditacionófilos o los meditacionólatras, palabra que acabo de inventar en este instante, por supuesto, vienen a enojarse muchísimo conmigo. No entienden que el problema fundamental de su creencia es que no está definida. No sabemos qué es, cómo diferenciar a una persona que está meditando de una persona que no está meditando. No hay marcadores. Es una persona que está haciendo deporte. Hombre, mido el sudor, mido el pulso cardíaco, mido el gasto de ATP en los músculos y digo, pues está haciendo ejercicio. Tiene una serie de fenómenos fisiológicos que son distintos del de una persona que está sentadita en su casa leyendo un libro. Si digo alguien está dormido, tengo marcadores que me dicen está dormido y que definen, bueno, es una persona que pierde la conciencia, baja el tono muscular, tiene periodos de sueño de movimiento rápido de los ojos o REM, que indica que es el momento en que se producen las ensoñaciones, lo que nosotros llamamos los sueños, etcétera, etcétera. Es decir, para estudiar algo tenemos que definirlo. Pero la meditación no está definida, entonces nos dicen, bueno, es que esa persona, él se relaja mucho porque medita. Lo que me estoy diciendo es que se relaja porque se relaja. ¿Cuál es el estado especial de la meditación? Pues nadie me lo ha podido decir. Entonces volví a hacer esto de la meditación al mindfulness. Aproveché para hacer un pequeño sketch al principio donde interpreto el papel de un gurú de la meditación y el de un posible cliente. Pero sobre todo para caer en el mindfulness, que es la moda actual. Bueno, en el ejército de Estados Unidos le dan mindfulness a los soldados. En las empresas le dan clases de mindfulness a los empleados para que produzcan más. En las escuelas le dan clases de mindfulness a los niños. Todo es un despropósito de un nivel absolutamente gigantesco porque no es nada en concreto. Bueno, entonces traté de contarlo aquí. Ya tengo gente muy enojada conmigo, como por supuesto debía ocurrir, y también tengo 12.300 visualizaciones, 12.300, sí, 12.300 visualizaciones que ha tenido este vídeo desde el día de ayer. Y contado con todo eso, pues ya que estamos con lo de Patreon, quería comentarles una cosa, pero antes vamos a ver un poquito del chat, porque había una pregunta por lo menos que me pareció muy interesante. Sí,